Respecto al vídeo sobre turismo, ¿qué puedes decir respecto a la gentrificación, que no creo en ella? Y otras consecuencias del turismo masivo y la gentrificación. ¿Por qué hacer producto del turismo masivo si es... no tiene nada que ver? Como la trata y el sexoturismo, carecimiento de la vida, etc. La trata y el sexoturismo siempre han existido sin que hubiera turismo masivo, pero siempre. Siempre. Cuando la República de Weimar, la gente iba a Alemania porque Alemania era el espacio de libertad y el espacio del sexo y el espacio de la libertad y el esparcimiento. Y antes de eso fue París, y antes de eso fue Roma. O sea, no se está inventando nada. El encarecimiento de la vida sí es un problema, pero es un problema de las autoridades que no saben manejar el turismo masivo y que no ponen los elementos necesarios para que ese turismo se lleve correctamente, pero no es culpa del turismo masivo. El turismo masivo es un fenómeno a aplaudirse. Lo que necesitamos, lo que verdaderamente necesitamos, es que haya una regulación para que los departamentos, para que la gente, por ejemplo, no convierta todas las viviendas en apartamentos turísticos, o que pague los impuestos que debe de pagar al respecto. Y ahora, si no fuera por Airbnb, yo no habría viajado. Esto te lo digo así de rápido. La última vez que estuve en París, estuve en un pequeño hotelito, porque iba con mi hijo y todo, íbamos con mi hijo, pero yo he ido a Roma, a Londres, a París, a Vancouver, en Airbnb. Pero Airbnb que están registrados ante el gobierno, que pagan los impuestos y que pagan la tasa que tú pagas igual en un hotel, que 3, 4 euros al día, y que permite que el gobierno tenga espacio de maniobra para hacer las cosas que tiene que hacer para que no sea afectada la ciudadanía por el turismo. Tú no puedes echar la culpa a los turistas, es que esa es la que yo no me entra en la cabeza. ¿Por qué no creo en la gentrificación? Porque es un fenómeno natural. No es algo que parece que se inventó hace los últimos 20 años. Los barrios de clase media baja, tomados por la clase media alta, son un fenómeno de toda la vida. Que en Estados Unidos adquirió visos de modita, ¿no? O sea, hacías un loft en un lugar donde antes había estado un lugar donde cosían ropa. Es cierto, pero se le ve como un problema en sí y no como una manifestación de otro problema. Las clases medias altas necesitan bajar un poco su nivel y toman por asalto aquello que es de las clases medias bajas o de las clases bajas, que de pronto quedan desposeídas porque el barrio se volvió de la gentry, se volvió de la burguesía, de la media burguesía, ¿no? Pero yo no lo veo como un problema, y mucho menos un problema creado por el turismo masivo, como pretendían decir algunos. Es que esto a mí me parece tan irreal, tan irracional, que, bueno, digo que estoy baneando gente, pero en grandes cantidades. Que es como un pretexto, es como guay hablar de gentrificación, incluso en casos donde no hay exactamente lo que se llama gentrificación. Pero no es, sí no es un problema, yo creo que es el síntoma de un problema social en donde se sigue dejando atrás a una parte de la sociedad de la que nuestra propia sociedad debería luchar por mantener en mejores condiciones.